Para todo el pueblo de Dios, para toda la iglesia, amados hermanos, amados amigos, bendiciones de parte de Dios para usted. Que Dios le pueda ayudar, Dios le pueda fortalecer, Dios le pueda bendecir de una manera muy especial esta mañana. Damos siempre gracias a nuestro Dios por este privilegio de estar aquí en su programa Tiempo de Gracia. Pero también agradecerles a ustedes por estar siempre pendientes a través de la televisión, a través del Facebook, aquí en nuestro país. En Honduras, ¿verdad? Aquí en nuestro país, Honduras, un país bello, tierra bendita, tierra bendecida. Pero también ahí en Estados Unidos, en España, nuestros hermanos, nuestros compatriotas, hermanos en Cristo también, ¿verdad? Que están siempre pendientes de este programa. Muchas bendiciones para ustedes, ¿verdad? Bendecir su vida y que este tiempo sea de mucha bendición para nosotros. Vamos a compartir un consejo de la palabra del Señor. Estaremos dando lectura a sus comentarios, a sus mensajes también. Saludos en la segunda parte del programa, ¿verdad? Así que es un privilegio muy grande, un privilegio muy especial que Dios nos permite estar aquí en este programa para la honra y la gloria de nuestro Dios. Reconocemos que es gracias a la misericordia y a la fidelidad de nuestro Dios. Sin Él nosotros no podemos nada, pero Él nos da este privilegio maravilloso, especial de estar aquí. Así que toda honra y toda gloria se la damos a nuestro Dios. Quiero ir a la palabra en Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios, vamos a hablar en el capítulo 13 de Corintios, Primera de Corintios. Cuando hablo de Primera de Corintios, capítulo 13, pues ya la mayoría, pues lo que es la iglesia, pues sabe de qué habla este capítulo. Gloria al Señor. Pero vamos a leer desde el versículo 31, que es el último versículo del capítulo 12. Y yo leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte,
pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Padre, gracias por esta palabra. Encomendamos bajo su cuidado. Nos presentamos nosotros también en sus manos, para que seamos esta mañana un canal de bendición, para que seamos un utensilio que tú utilices para hablar tu palabra. Que tu palabra alumbre, que tu palabra ilumine, que tu palabra haga la obra en cada corazón esta mañana. Que cada uno de los que van a recibir esta palabra, esa palabra pueda dar fruto a su debido tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hablamos de la preeminencia de el amor, del amor. El apóstol Pablo habla aquí en este capítulo y nos bendice tanto esta palabra porque Pablo venía hablando de los dones. Por cierto, y a veces se le presta demasiada atención o nos enfocamos demasiado ahí. Pero dice Pablo, procurad pues los dones mejores. Punto. Pero dice Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. A menudo gran parte de la iglesia busca la seguridad de la salvación en lugares equivocados. Busca tener esa seguridad de la salvación por las cosas que Dios está haciendo, pero la seguridad de nuestra salvación la encontramos en la palabra de Dios. Las buenas obras, el crecimiento espiritual, los dones espirituales. Eso es algunas de ellas pueden ser una evidencia de la salvación. Pero cuando nosotros queremos buscar esa seguridad de nuestra salvación, no la debemos buscar en esas cosas, sino en las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay gente que dice no es cristiano porque no habla lenguas, no ha recibido al Espíritu. Y tiene esa línea de decirle a las personas, usted pida que le bautice el Espíritu Santo. El bautismo
en el Espíritu no es una experiencia aparte de la salvación. Por eso el apóstol Pablo está hablando, y repito, en medio de estos capítulos 12, 14, que Pablo está hablando de los dones, habla de la preeminencia del amor. Pablo decía, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Sabía usted que la Biblia dice que de la gente poderosa, de la gente grande que resalta en la misma Biblia, y palabras dichas por Dios, es Juan el Bautista? Pero Juan no hizo milagros. Entonces, dice Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Porque he escuchado a las personas decir, cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, porque toma la experiencia, toma el hablar en lenguas, el recibir el don de hablar en lengua, como el ser bautizado en el Espíritu Santo. Ser bautizado en el Espíritu Santo, repito, no es algo extra a la experiencia de ser salvos. Cuando usted y yo fuimos salvos, el Espíritu Santo se mudó a nuestro espíritu, y esa fue una experiencia. Entonces no queda restando. ¿Cómo es que nace de nuevo, pero le queda haciendo falta algo? Entonces, repito, nuestra salvación no depende de algo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Nuestra salvación depende exclusivamente de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dios va a recompensar las buenas obras de la iglesia, pero no por esas obras es salvo. Entonces Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Entonces es allí donde en el capítulo 13 Pablo comienza a hablar de la preeminencia del amor. Y dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El hablar en lenguas, profetizar, don de milagros, don de sanidad, interpretar lengua, todos esos
son dones. Pero si un hermano o hermana no habla lenguas, eso no significa que le hace falta para ser salvo. Es más, hay mucha gente que como le han dado esta doctrina de que es que tiene que hablar, y es más, hay gente que se enfoca en eso. Imponer manos y le dice hable lengua, dele la libertad. Entonces hay gente que comienza como a querer ayudarle a Dios, como a querer vivir de una apariencia, y comienza a repetir lenguas que a saber de dónde vienen, pero las escuchó en alguien. Pablo, él decía que todo se hiciera en orden. Cuando Pablo está terminando en el capítulo 14 de hablar de los dones espirituales, dice en el versículo 40 del capítulo 14: pero hágase todo decentemente y con orden. Orden, iglesia. El Espíritu Santo no es un desordenado. Hay gente que dice, he oído y he estado presente en lugares donde dice la gente, ya me entró la locura del Espíritu Santo. Por favor, el Espíritu Santo no es loco. El Espíritu Santo no nos lleva a hacer locuras. Estos locos van para el cielo, dice la gente. Los hijos de Dios no somos locos. La iglesia es gente transformada, gente sabia, gente con temor de Dios. El Espíritu Santo se pone a hacer algunas cosas, la gente, y dice, es que esta es la locura del Espíritu. El desorden no es del Espíritu. Un montón de cosas que se hacen hoy no son del Espíritu. Todo en orden, decía Pablo. Yo prefiero hablar dos palabras entendibles, comprendibles. Por eso tenemos dominio propio. Por eso Dios nos da templanza. Entonces, no hay que jactarse de que porque hablemos lenguas es porque somos más cristianos que otros. Sí, hay mucha gente que habla algunas lenguas que, por cierto, hay muchas lenguas que no son ni de Dios, pero habla algunas lenguas y la gente, y como no hay orden y como no somos enseñados, como no somos formados, entonces nos pasan a orar. Vamos a dejar al hermano para que ore. Y cuando me pasan a orar para orar para presentarlo, la reunión, el culto es para eso, para que ore con palabras comprensibles, entendibles. No para que me ponga a llorar en el altar, no para que me ponga a hablar en lenguas que nadie entiende, sino para hablar en castellano, para hablar en español y presentarle a Dios la reunión que estamos comenzando.
hay que ver qué tipo de lenguas hablamos en nuestras casas también. Porque el asunto es que aquí Pablo dice que sin amor, muchas cosas se pueden hacer sin el amor de Dios. Dios es amor. Y si no está lleno de Dios, si no está lleno del Espíritu, estar lleno del Espíritu Santo no es hablar lenguas. Estar lleno del Espíritu Santo es básicamente estar lleno del amor de Dios. Y por eso es que dice que ese amor es sufrido, es benigno, que todo lo cree, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor de Dios. Tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladarse los montes, y no tengo amor, dice, nada soy, nada somos sin Dios, que es la fuente del amor. Nada somos. Estamos meditando hoy en la palabra del Señor, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, hablando bajo el tema la preeminencia del amor. Entonces, por eso que Pablo está hablando de que nosotros, le decía a la iglesia de Corinto, mire, en primer punto, para entender el porqué de lo que dice Pablo, hay que tomar en cuenta el contexto a quien se lo está diciendo. Por ejemplo, se lo está diciendo la iglesia en Corintio. Te recordará la iglesia en Corintio, una iglesia que no le faltaban los dones. Tenía todos los dones, pero era una iglesia que tenía serios problemas. Es en esta iglesia donde en cierto momento, y lo habla Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 5, no había un hombre que vivía con su madrastra, o sea, con la mujer de su padre. Para la iglesia no era algo desconocido, y Pablo le dice que estaban envanecidos con aquello, no hacían algo al respecto. Entonces Pablo dice que habían ciertas cosas en la iglesia que ni aún afuera se mencionaban. Este hombre, dice Pablo, que fuera... Pablo utiliza en algunas ocasiones la expresión entregado a Satanás. Eso es una expulsión temporal de la iglesia. Todo eso es para castigo de la carne, pero para salvación del alma. Eso no está diciendo que es que el alma se pierde, que pierde la salvación. No, porque en la segunda carta habla de la restauración y el recibirle a este hermano que había fallado. Es que esto es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia no es acomodarse ni estar de acuerdo con el pecado, jamás. Pero sí es entender que la salvación es única y exclusivamente por gracia y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hay mucha gente que se puede, y lo hace, que se jacta de hablar en lengua, de que tiene este don y tiene otro. Eso no es evidencia de una vida en santidad. Pablo dice que si hablara lenguas, pero si no tiene amor, eso como metal, como algo que no sirve de nada. Y si tuviera fe, tuviera cuánta cosa, dice Pablo,
si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese la fe de manera que trasladara los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, es porque lo mayor es el amor. Repito, Pablo habla de la preeminencia del amor en medio, en el centro de cuando él está hablando, capítulo 12 y hasta el capítulo 14, de los dones. De los dones. Usted recordará que Jesucristo dijo que aquel día muchos le van a decir, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, todo esto, que es en lo que muchas personas se basan para decir, tengo el respaldo de Dios. Y también los ingenuos son engañados porque les presenta y dicen, mire, aquí hay milagros. Aquí hay un mover, aquí hay gloria de Dios. Mire, nosotros hablamos cosas que escuchamos en algún lugar y las repetimos muchas veces como loros. Porque dice la gente, yo siento la gloria de Dios. Y es que la gloria de Dios no es para que la sintamos. Dios está con nosotros y no es que todo el tiempo le vamos a sentir. Y no porque Dios no se pueda dejar sentir. Pero repito, Pablo está diciendo que con esto de los dones es algo temporal, es algo pasajero, no es en ello que debemos de basarnos para tener esa seguridad o esa garantía de que somos hijos de Dios. Entonces, porque hay gente que, así como habla lenguas en la casa de oración, habla unas lenguas extrañas en el hogar, hacia su esposo, su esposa, hacia sus hijos o hacia sus padres. Los jóvenes, hay jóvenes que están en el coro, hay jóvenes que en la casa de oración, es que en la casa de oración, qué bien nos vemos, ¿verdad? Pero hay que ver las 22 horas restantes, porque en la casa de oración 1 hora, 2 horas máximo. Y qué correcto nos vemos. Pero Pablo dice que podría alguien dar todo lo que tiene para dar de comer a los pobres. Y podría aún dar, Pablo dice, hasta mi cuerpo. Porque esta era la mentalidad que tenía una parte de la iglesia en Corinto, que se basaban en eso. Se basaban en que porque tenían esos dones, ¿verdad? Que profetizaban, hablaban en lengua. Pablo dice, yo hablo lengua más que todos los demás, pero Pablo era ordenado. Por eso repito, eso de que la gente, mire, un desorden tremendo, y dice, se me metió Jesús, hoy sí agárrese porque se me metió Jesús. Y ponga cuidado lo que la gente hace cuando dice que se le metió Jesús. Y golpean. Yo he visto personas golpeadas severamente, que no parece que es en una casa de oración que está. Y eso lo hacen cuando se metió Jesús. Pero a saber, porque el Dios que nosotros conocemos es un Dios santo, es un Dios de orden, es un Dios que óigame, y esto no gusta. Porque si uno no hace esas locuras del Espíritu, entonces dice que no es del Espíritu. No, el Espíritu no es loco. El Espíritu no nos hace hacer locuras o hablar desordenadamente, hablar de una manera descuidada. Dice que porque es un mensaje de exhortación. No, el Espíritu Santo tiene un lenguaje puro, un lenguaje santo.
un lenguaje para hablar. Nosotros no tenemos que inventar mensajes. Jesucristo fue muy claro cuando dijo: enseñándoles que guarden lo que os he mandado. Hay que ponerle, hay que irnos a la palabra. Hay gente que se considera tan grande que sabe mucho, que lo que hace no es compartir la palabra. Agarra el micrófono y dice: les voy a soltar una palabra. Mire qué tremendo. Ni Jesucristo hacía eso. Jesucristo dijo: yo lo que oigo, lo que mi papá, es que somos uno. Y lo que yo oigo, lo que Él me dice, eso es, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Pero hoy es totalmente diferente. Entonces en la iglesia en Corinto ellos se jactaban y ellos el enfoque de ellos era el don, ¿verdad? Los dones, saber qué, ya quedó tan tremendo. Decía Pablo: no, hombre, hagan, está bien, deseen, procuren tener los mejores dones, pero hay un camino mayor nuestro, camino aún más excelente. Entonces esto es lo esencial, la prioridad. Pablo habla del amor de Dios, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece. Entonces, en la iglesia de Corinto había gente que hablaba lenguas, que profetizaba, que tenía don de sanidad, que todos esos dones estaban en la iglesia, pero había escasez de esto. Había escasez de ese amor benigno, de ese amor sufrido. Había escasez de evidencia de que esta iglesia estuviera llena del amor de Dios. Porque Pablo veía que hacía falta, Pablo veía que había envidia. Pablo veía de que la gente que tenía estos dones era jactanciosa, se jactaba. Entonces, gente que se envanecía. Pablo veía esto en la iglesia de Corinto y lo vemos hoy en la iglesia, que hay jactancia. Había gente de que hacía cosas indebidas, que buscaba lo suyo, o sea, lo hacía por ganancias, por tener algún reconocimiento. Gente que guardaba rencor, gente que era rápida en enojarse y dice: no, el amor de Dios no se irrita, no guarda rencor. Gente que guardaba mucho rencor. Hay gente que tiene años de tener rencor, pero en el altar habla a ver cuántos tipos de lengua. No, el lenguaje que tenemos que hablar como iglesia es el amor. El amor. Si no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan, el apóstol del amor, habló y hemos hablado y seguiremos hablando de ellos siempre, porque lindo escribió el apóstol y dice: hijitos, no amemos de palabra. Cuánta hipocresía en el pueblo de Dios. Amémonos de verdad, de hecho, dice Juan, y eso es lo que necesitamos, amarnos. No le hable a la iglesia en otra lengua, háblele el vocabulario del amor. Muestre ese amor incondicional. No hable lenguas en el altar cuando no hay intérprete. Nadie le va a escuchar. La iglesia no será edificado. Y dice la gente: es que me tomó el Espíritu y no pude hablar sino solo en lengua. Ese no es el Espíritu Santo, es un espíritu de desorden. Esa es inmadurez. Esa es falta de formación, de enseñanza.
Mire lo que hace la gente cuando dicen, la tomó el Espíritu. Quiebra sillas, golpea gente. Dijo un hermano en un evento, eso no lo hizo el Espíritu. Alguien le destripó, decimos nosotros así, le estalló el dedo del pie, se le paró en el desorden, en la locura del Espíritu. No, eso no es locura del Espíritu. Eso es desorden, eso es no saber controlar las emociones. Las emociones no cambian a nadie. Lo que cambia es el amor de Dios, el poder de Dios es el que trae cambio. Si estoy lleno del Espíritu, tengo que estar lleno del amor, aún hacia aquel que me aborrece, aún hacia aquel que me maldice. Entonces dice, Pablo veía que había gente que se gozaba de la injusticia. Dijo Pablo, a esta gente de nada le sirve hablar en lengua. Dijo Pablo, a esta gente de nada le sirve estar profetizando porque se goza de la injusticia. Y le digo, Pablo, el amor de Dios no se goza de la injusticia, el amor de Dios se goza de la verdad. Le digo, Pablo, el amor de Dios, el que necesitamos tener, el amor de Dios nunca deja de ser. Pero le dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, le dice Pablo. Estaban basados en lo temporal. Dice, pero la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Para qué vamos a necesitar allá tener esa ciencia, hablar lenguas allá arriba? ¿A quién le va a ir a profetizar? Allá estaremos en la presencia del Señor. Lo que es para siempre es Dios, su amor, su amor. Por eso dice, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Cristo es lo perfecto, Dios es lo perfecto, el amor de Dios es lo perfecto. Y por eso es que Pablo le habla acá, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo le está diciendo, esta actitud de ustedes es una actitud de niños espirituales. Estos desorden que se habla, por eso Pablo le escribió y no de balde. Pablo utiliza, 12, 13 que habla de la preeminencia del amor y el capítulo 14 para hablar de los dones. ¿Por qué? ¿Y a qué iglesia? ¿A quiénes? Recuerda que eso es muy importante. A esta iglesia es que Pablo le dijo, me he dado cuenta que hay disensiones. Me he dado cuenta que hay pleitos, que hay contiendas. He sido informado, y Pablo no le dice, vino un chismoso. No, es que la verdad es verdad. Hay gente que dice, yo escuché a un grande una vez, uno chiquito en el Señor, pero hay gente que está en la altura. Y escuché que dijo, ahí anda alguien que me anda criticando, solo porque no le pagué un dinero. No, entonces no es crítica. La verdad es la verdad. Y cuando hablan algo negativo de nosotros, y si es mentira, somos bienaventurados, pero si es verdad, hay que corregirnos. Entonces Pablo a esta iglesia es que le dijo, yo no pude hablarles como espirituales, le dije Pablo, allá por el capítulo 3, porque le dice, sino como a carnales, porque no eras capaz, ni soy capaz. Para que usted vea que el profetizar, el hablar en lengua no habla de madurez. Es más, cuando no se sabe controlar, no se sabe dominar, eso habla de carnalidad. Eso es ser carnal. El espiritual tiene dominio.
El espiritual tiene dominio propio, tiene, y de sentir, si yo me basara en lo que sintiera, yo armara acá un desorden y me pusiera a hacer cualquier cosa a lo que siento. Pero yo estoy acá para hablar, porque hay gente que dice, es que mire que lo llenó tanto el Espíritu que quedó como muerto. Mire, el Espíritu Santo no nos pierde así. Es que dice que estaban borrachitos del Espíritu. Óigame, dijo Pablo, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué dijo Pablo que no nos embriagáramos con vino? Porque hay disolución, dice Pablo. La gente no sabe lo que hace por el vino. Dice que hay que ser lleno del Espíritu Santo, y ser lleno del Espíritu Santo no es perder. Es que cuando me agarra el Espíritu no sé lo que hago. Dicen, no, entonces ese no es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es para que estemos cuando es que el Espíritu Santo no es algo. Iglesia, esto es lo que nosotros tenemos que entender. El Espíritu Santo no es una sustancia. Me cayó el Espíritu, dice. Se me metió. No, si es que somos casa de Dios. Somos morada, templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene, no va, démosle la bienvenida, dice al Espíritu. No, si es que Él está en nosotros. Pero unos decían, yo soy de Pablo. Aquí yo con el grupito de los que con Pablo venimos al Señor. Otros que no, nosotros con Pedro. Y nosotros con Apolo. Entonces, decía Pablo, no, hombre, ¿acaso fui crucificado yo por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, esto era lo que sucedía en la iglesia. Ellos decían, se basaban en tener esos dones, pero ellos escaseaban e ignoraban lo más importante, que era que como iglesia nos amáramos. Nos amáramos. Aquí cuando decimos verdades no es porque le aborrecemos. Hablamos la verdad porque la verdad es de Dios y aquí es conforme a la palabra. Dijo Pablo, así era yo. Yo pensaba como niño, yo actuaba como niño, yo pensaba como niño. Pero cuando fui hombre, yo dejé lo de niño. Pablo decía, dejen esas niñerías, hombre. Pablo decía, debiendo ser ya maestros, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y dice Pablo, tiene 13 versículos este capítulo 13, y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. El amor de Dios en nosotros, eso es lo más maravilloso. Yo le puedo hablar a usted de una manera, usted no se maraville de lo que yo le diga. Mire, ¿por qué usted se va a maravillar de lo que yo hable si yo lo que le estoy diciendo es lo que aquí está en la palabra? Pero la gente se le olvida, deja que es el Espíritu el que reveló la palabra y se queda con, mire lo que dijo el hermano. No, sí, que yo acá lo que le estoy haciendo es compartir. Yo aquí no le estoy enseñando, de mí lo que le estoy haciendo es compartir lo que el Espíritu hablaba por el apóstol Pablo. La gente se le olvida la palabra y queda con todo de que el hermano, vio la palabra que soltó el hermano. ¡Qué inmadurez! Hay que madurar, iglesia, hay que dejarlo de niño. Mira, hay que dejar hay que madurar y hay que llenarnos. Mire, cuando habla de llenarnos del Espíritu, no es que nuestra oración, oiga esto, no es que nuestra oración va a ser lléname, Espíritu, lléname. No, lo único que tenemos que hacer es someternos a Dios. A medida que nos sometemos a Dios, a medida que nos rendimos por completo a Dios, vamos a ir teniendo la plenitud del Espíritu.
O sea, no es lo que tenemos que hacer, no es pedir la llenura del Espíritu Santo. Nunca la Biblia dice que pidamos la llenura del Espíritu Santo. Nunca. La unción no es una sustancia. La unción no es algo que se siente. La unción es la persona. Ahí está hablando de la persona del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, Él es el maestro. Pero recuerde, todo en orden. El desorden no es de Dios. Es un placer poder compartir con ustedes. El tiempo se nos hace cortito, ¿verdad? Se nos hace corto acá. Dios bendiga la vida de hermana Reina Campos, hermanita Reina Campos, allá en Estados Unidos. Dios bendiga su vida, hermana. Dice: Dios le bendiga, hermano, y continúe dando esa sabiduría de lo alto para llevar su palabra, su programa es de gran bendición. Le amamos en el amor de Jesús. También le amamos, hermanita Reina, a usted, ¿verdad? Toda su familia. Les bendecimos, les amamos, ¿verdad? Acá les extrañamos, pero les amamos. Sabemos que a la distancia estamos conectados en el Espíritu. Elizabeth Domínguez García, Dios le bendiga, pastor, y que Dios lo cubra con su sangre preciosa. Amén, gloria al Señor. Dice José Ulloa Santo, gloria a Dios. Bendiciones, pastor. Amén. Dios bendiga su vida. Dios bendiga a todo el pueblo de Dios, ¿verdad? En esta maravillosa hora. Ha sido un enorme placer haber estado con ustedes. Recuerde, lo esencial en nosotros como iglesia es el amor de Dios en nosotros. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Bendiciones para todos. No me dejes caminar por caminos que... Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas